Cris, Sí. oye, pero ¿seguro que era aquí? Sí, claro. No sé. Pero aquí Ay, no me son cabe en los la esquina, premios ¿será? Empresa 2024. Sí. No hay Vete absolutamente, por aquí. yo no veo absolutamente a nadie. No sé. Normal, aquí no pueden estar. Te voy a llevar donde están, mira, ven. ¿Dónde? Ven, que no nos vean. Están aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Ahí estamos viendo entre el público Vale. aquellos que duermen poco. Vemos también algunos que madrugan mucho para ellos mismos repartir sus propios productos, incluso algunos que se jubilaron ya. Igual no lo han confesado. Esos tienen mejor cara que pero los de se las ojeras. jubilaron y siguen trabajando porque su trabajo es su pasión, es su vida. Pues es que sí, queríamos arrancar aquí estos premios Empresa en este Laboratorio del Impacto de la Universidad de Zaragoza, una instalación única en España donde se pueden desde ensayar cascos de moto a probar las protecciones de un circuito. La única instalación autorizada por esa Federación Internacional de Motociclismo. Ciencia, innovación y tecnología son también características de las empresas turolenses y estos premios Empresa van a reunir hoy algunas de las mejores. Vamos a ver, además, a las mejores de este año 2024. Buenas tardes. Bienvenidos. Hola. Sí. Pues sí que ¿Ves tenía cómo sí razón que era aquí? que estaba aquí todo el mundo, es Claro. verdad. Por ahí están Uy, los que duermen perdón. poco, se ven las ojeras, algunos Un de hueco ellos. por aquí. Lo de la jubilación Disculpen era por la que edad. lleguemos tarde. Buenas tardes. Bueno, habíamos intentado dejar aquí... Cuéntalo. Pues es que claro, habíamos quedado, Javi y yo, que íbamos a contratar a otros dos periodistas para hacer esa entrada y esta. Pero ya sabéis cómo está lo de encontrar trabajadores y nos ha tocado desdoblarnos. Sabéis de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de estos premios Empresa, en este caso los de 2024. Bienvenidos autoridades, vicepresidenta, presidentes, portavoces de los empresarios, alcalde, subdelegado y en general al empresariado, a los empresarios que han querido acompañarnos en estos premios Empresa de 2024. Que estemos en estos premios Empresa supone que tenemos aquí a quienes apuestan, por ejemplo, por la formación. A quienes apuestan también por innovar. Quienes han confiado en sus equipos. A los que siguen todavía dándole vueltas hasta la última idea. En resumen, A los mejores empresarios, las mejores empresas de esta provincia de Teruel están ahora mismo aquí. y también las mejores ideas, no nos olvidemos de eso. Queríamos comenzar con un juego que no es nuestro, es de Martin Reeves, que es uno de esos gurús empresariales. Alguien que parte de la base de que el éxito es efímero. Y ahí entra Martin Reeves, que propone una especie de juegos para reinventar una empresa. Uno de ellos es el Anti-Company Game, que sería algo así como identificar las fortalezas de nuestra empresa para darles la vuelta. Esto sería como si una cadena hostelera, por ejemplo, se planteara cuáles son sus rasgos de identidad, por ejemplo, tener un hotel, tener una recepción, y plantease todo lo contrario, es decir, pensase cómo se puede alojar gente sin una recepción, sin habitaciones. Decía Reeves, hubieran descubierto mucho antes que les iban a hacer competencia esos alquileres vacacionales. Es una llamada, como ustedes saben, a darle continuamente, a reformular. Eso es la empresa. El ver ventajas donde otros solo vieron inconvenientes, quienes vieron autenticidad y productos naturales donde otros solo veían pues un pueblo pequeño, o los que vieron capacidad de trabajo y de unir voluntades donde otros vieron falta de oportunidades. Y de ellos, y por eso queríamos empezar así, está llena esta provincia, de los que donde podía haber problemas vieron oportunidades. Por ejemplo, estas instalaciones del final de un circuito urbano, una prueba identitaria, ha nacido un acicate
casi empresarial. Aquí encontramos ahora equipos que son referentes en el Mundial de Superbikes, de Fórmula 4, ese Mundial de Rallys. Es escuela de pilotos también de competición e impulsa desde empresas de personalización de motos a tiendas de accesorios. Desarrollan además el soporte técnico para los motores de Moto2. En la etiqueta de estos premios está el nombre de Alcañiz. Es la segunda ciudad más poblada de la provincia y lo mejor será que nos dé la bienvenida su alcalde, que es el anfitrión, que es Miguel Ángel Esteban. Buenas tardes a todos, querida consejera de Economía y Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, querida Mar, querido presidente de COE Teruel, amigo Juan, presidente de Cámara de Comercio de Teruel, Antonio, presidente de CEPIME Teruel, Jesús, director general de Comercio, Javier Camo, director general del Instituto de Aragones de Fomento, Daniel Rey, subdelegado del Gobierno, Enrique, perdona. Buenas tardes, y como alcalde de la ciudad de Alcañiz es un honor dar la bienvenida, como no, también dar la bienvenida a Tecnopark y Motorland, que también nos acompañan sus gerentes hoy aquí. A todos los presentes institucionales y empresariales presentes en este acto tan importante. Agradezco especialmente la presencia de nuestra querida Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, y de los representantes de las instituciones y organizaciones empresariales. Hoy me siento aquí como alcalde de la ciudad que nos acoge, aunque son muchas más las ocasiones que he estado ahí sentado como vosotros como empresario, de lo cual me siento orgulloso, al mismo tiempo que me siento orgulloso de ser alcalde de todos los alcañizanos. Muy especialmente es también la grata presencia de quienes optan a los galardones de los premios Empresa Teruel 2024 y de aquellos que resulten premiados. Empresarios imprescindibles e indispensables en el desarrollo de una sociedad en la que vivimos, con una absoluta confianza de que todos los candidatos por su gran labor empresarial y emprendedora son merecedores de conseguirlo. Agradezco en nombre de la ciudad, del Ayuntamiento y en el mío propio que se haya elegido nuestra ciudad, Alcañiz, Tecnopark y Motorland, para acoger un acto tan relevante y tan importante para reconocer la trayectoria de las empresas tulenses más destacadas en el último año. Ya en años precedentes, la ciudad y este magnífico complejo de Motorland fueron sede de anteriores convocatorias de estos premios, de los que han sido merecidos acreedores y ganadores diversas empresas y empresarios alcañizanos y bajoaragoneses. Elegir Alcañiz nuevamente como sede para la entrega de estos premios refleja el dinamismo empresarial e industrial de la ciudad, que se manifiesta en numerosas realidades. Por ejemplo, en el apartado demográfico, no dejamos de crecer en un número de habitantes gracias principalmente a la actividad empresarial e institucional, poniendo así nuestro grano de arena en la lucha contra la despoblación. Puedo afirmar que el Bajo Aragón es tierra de emprendedores y de empresarios. Otro de los ejemplos destacados de este dinamismo es el propio recinto de Tecnopark, en particular, y en todo el complejo de Motorland en general. Son una realidad puntera a nivel tecnológico, deportivo y social, capaz de abrir y consolidar grandes líneas de desarrollo empresarial e industrial, gracias al apoyo constante e incontestable del Gobierno de Aragón, especialmente con más ímpetu desde este último año, a cuyo lado tendrá siempre a la ciudad de Alcañiz para hacer más grande, si cabe, este recinto y lo que supone. Con estos premios, Empresa Teruel y su presencia en un entorno tan emblemático, se pone de manifiesto que está produciendo necesario apoyo institucional a la iniciativa privada. Lo público y lo privado deben ir estrechamente de la mano, máxime en circunstancias como las actuales, en las que se nos plantean retos tan importantes como la globalización, la inteligencia artificial o el crecimiento sostenible, entre otros. Retos apasionantes, sí, pero que debemos asumir para seguir siendo competitivos desde lo local.
Es necesaria e imprescindible la colaboración permanente entre las instituciones y las empresas para garantizar tanto la generación de riqueza bajo parámetros de sostenibilidad como la adecuada redistribución de la misma. El deseable y beneficioso éxito empresarial ha de traducirse y se traduce en desarrollo y mejora de la calidad de vida de todos los niveles, social, cultural, medioambiental y reequilibrio territorial. Podemos decir con satisfacción que, en su inmensa mayoría, las empresas turolenses y, entre ellas, bajoaragonesas, responden con creces a los necesarios parámetros de revisión de riqueza hacia los territorios en los que están implantadas. Por ello, cuentan y seguirán contando con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Alcañiz y de cuantas hoy están presentes en este magnífico acto. Agradezco al Instituto Aragonés de Fomento, a la Confederación Empresarial Turolense, COE Teruel, CEPIME Teruel, Cámara de Comercio y Gobierno de Aragón, el acierto en la creación en 2005 del Premio Empresa Teruel, al que han dotado de merecida continuidad año tras año sin fallar en ninguna cita. Llegamos así a su 20 aniversario de un galardón que reconoce y valora justamente a aquellas empresas que demuestran un alto nivel de compromiso con la mejora constante de su gestión empresarial. Los premios Empresa para las empresas participantes es un estímulo en su andadura hacia la excelencia empresarial y evidencian sus progresos en este campo, que viene parejo a la excelencia social. Felicito ya a las empresas que obtengan los galardones del Premio Empresa Teruel 2024, Premio Empresa Teruel, Premio a la Innovación, Premio a la Trayectoria Empresarial y Premio a la Internalización. Doy gracias de nuevo a todos los presentes por su asistencia y les invito a invertir, visitar o vivir en Alcañiz, municipio que está abierto a empresas comprometidas con la mejora y el desarrollo de su territorio, como los que hoy nos honran con su presencia en este acto. Sean bienvenidos a la ciudad de la Concordia y sean bienvenidos a la ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Faltan todavía 2 años y el Parador de Alcañiz, por ejemplo, ya está totalmente reservado para ese eclipse de 2026, lo que demuestra lo privilegiado de ese punto, una vez más, en este caso, para los amantes de la astronomía. Seguramente son muchos más de los 34.000 visitantes que quedaron registrados en las oficinas de turismo de Alcañiz, Mas de las Matas y Calanda. Esos son los números oficiales, pero habría que sumar también todos los aficionados que peregrinan hasta esta comarca del Bajo Aragón, al circuito de Motorland. Además, este año que regresa MotoGP al final del mes de agosto, las Superbikes en septiembre, los responsables turísticos piensan, calculan, me decían que unas 90.000 personas podrían visitar al año la comarca del Bajo Aragón. Esa sería más o menos la cifra de las personas que vienen atraídas por el rugir de los motores. Sí, la cifra más real de esa comarca marcada por el rugir de los motores, pero también por ese ruido de tambores y bombos de la ruta, por pues esa pasión del drama de la cruz, el cine de Luis Buñuel, prodigios naturales como ese río Mezquín o el Guadalope, o la historia que dejaron los íberos, o de las neveras y la tradición en torno a esos olivos centenarios. Son muchos los motivos para elegir esta tierra, una veintena de municipios, una tierra de contrastes, este Bajo Aragón, donde la gastronomía también es otro punto de interés. Lo sabe muy bien quien representa a los empresarios turolenses desde el año 2020. El año pasado revalidó y le recibimos ya. Es el presidente de COE Teruel, Juan Ciércoles. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Porque además es que el turismo, que lo conoces bien, como empresario que eres de la rama, has representado muchos años también a los hosteleros, ahora muchos también a todos los empresarios, es uno de los motores de la provincia. Pues sí, la verdad que el turismo es el motor de la provincia y así lo dicen los datos, ¿no? Estamos hablando que en el año 2020, hace 20 años concretamente, había 133 establecimientos, ¿vale?, hoteleros, y ahora en el 2024 estamos hablando que hay 200. Había camas, alojamientos turísticos con camas aproximadamente de 4.900 y ahora estamos hablando de casi 7.000.
O sea, el sector turístico es un atractivo y, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para ello. Y un inciso, que no me quiero, me vuelves a hacer otra pregunta. Sí. Quiero agradecer, en este caso, al alcalde de Alcañiz la acogida, ¿no? Porque la verdad que el día que le llamé, le dije, ¿te parece bien que vayamos a Alcañiz, que vayamos a Tecnopark, que vayamos a Motorland? Y me dijo, sin ninguna duda. Pedimos permiso al Gobierno de Aragón y ellos encantados. Muchas gracias, vicepresidenta, muchas gracias, Daniel, director general del IAF. ¿Vale? La verdad que estamos muy contentos. Y me ha llamado la atención una cosa del señor alcalde. Dice, se siente orgulloso de ser alcalde, pero os digo una cosa, también se siente muy orgulloso de ser empresario. Bueno, ese inciso... Porque es difícil ser empresario, pero ser empresario y ser político, ni os digo. Bueno, tras ese inciso, que puede hacer los que quiera, porque vamos a intentar que sea una charla abierta. De hecho, vamos a invitar al segundo de los ponentes también en esta charla abierta que les digo con los representantes empresariales. Ya lo sabe, muy bien mandado, bien él mismo. Es el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel. Buenas. Muy buenas. Buenas. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. La Cámara de Comercio de Teruel, que es además una de las que también está detrás de la organización de estos premios, y no sé qué le gustaría destacar con respecto a su aportación. Pues a mí, lo primero, para mí este salón me trae muchos recuerdos porque hace 6 años, la primera vez que fui elegido presidente de la Cámara de Comercio, mi primer discurso como presidente de la Cámara fue aquí en unos premios también con 6 añitos menos. Y la verdad es que es muy emotivo volver a este salón, me trae muchos recuerdos. A mí lo más importante de este acto estamos hablando de las empresas. Vamos a premiar 5 empresas que al final son el espejo de las empresas que tenemos en la provincia de Teruel. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en apoyar a esas empresas. Creo que debemos de trabajar todos por ayudar a las empresas en los problemas que tienen en estos momentos, porque no nos damos cuenta que el estado de bienestar que tenemos todos aquí y la gente que está fuera, este estado de bienestar que hemos ganado con mucho tiempo, lo han producido las empresas. Y creo que debemos de poner en el punto de mira, en el centro, poner a las empresas y empezar a apoyarlas. Hablo fiscalmente, hablo a nivel de contratación, que es un caso que has puesto tú y os ha tocado hacer doblete a vosotros por culpa de eso. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el modelo o intentar darle una vuelta a este modelo, porque es necesario el apoyo a la empresa. Lo que no puede ser es que la empresa se sienta cada vez más sola y menos apoyada. Y yo creo que es importante estos actos para que se nos vea, se nos escuche. Tenemos interlocutores en este momento que toman nota, estoy seguro que toman nota, y es importante que se piense en la empresa, se le ponga en el centro. Se van a repartir esta tarde 5 premios, ya lo han dicho. Además, se cumplen 20 ediciones. Comenzaron los premios en 2005 y otra efeméride son esos 60 años redondos de ese primer premio Ciudad de Alcañiz, que llegó gracias a otro visionario, en este caso el doctor Joaquín Repollés, que da nombre a este edificio central de Tecnopark. Así es, queríamos hacer referencia a eso porque fue en octubre de 2017 cuando se designó así este edificio, y quedándonos con fechas, falta una tercera pata dentro de los representantes empresariales. Desde abril del año pasado, el presidente de CEPIME es Jesús Blasco. Adelante. Que representa, no al 100%, pero sí al 99,9% de las empresas que son pequeñas y medianas en la provincia. Sí, yo eso le digo a Juan, que si yo soy el 99,9, a él solo le queda el 0,1. Le quedan 4 empresas en Teruel, que son las que son consideradas grandes, porque efectivamente el tejido empresarial español está formado por pymes, por micropymes, casi 3 millones de empresas, generan 11 millones de empleos y, por lo tanto, la columna vertebral de todo el empresariado español son las pymes. Y en Teruel tenemos 10.000, 5.000 autónomos y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es apoyar decididamente a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que, como tanto ha dicho Antonio como Juan, tener en cuenta una fiscalidad diferenciada.
Tenemos que seguir peleando por llegar al 20% de las ayudas al funcionamiento. Actualmente es muy poco lo que tenemos y podemos llegar mucho más. Lo ha aprobado Europa y lo tenemos que defender en todos los foros en los que estemos. Las empresas actualmente estamos teniendo problemas, no me quiero quedar con ellos, pero sí hay problemas de empleo, de relevo generacional, más en las provincias pequeñas y, por lo tanto, necesitamos todo el apoyo público en todas estas cosas y, especialmente, contra más pequeña es la zona, contra más despoblada, más problemas, pero al final son estas pymes las que sostienen el territorio, las que vertebran el territorio y al final las que generan riqueza y por lo tanto lo que tenemos que hacer es apoyarlas decididamente y apostar por ellas como una prioridad absoluta. Y quiero por ello felicitar al Gobierno de Aragón por la creación de una Dirección General de Pymes que no habíamos tenido hasta ahora y que creo que ha sido un acierto notable, que hemos tenido las primeras jornadas de la PYME hace muy pocas semanas, que han resultado un éxito y que esperamos que continúen en los próximos años. Bueno, queríamos reunir aquí a los portavoces de las empresas porque, como ven, ellos también forman equipo y es una manera también de innovar y dan la visión más completa de lo que sería esta especie de empresa que es la provincia de Teruel. Vamos a hacerles una pregunta más a cada uno de ellos. A Juan le queríamos preguntar por el futuro inmediato, que son esas ayudas que va a recibir, esas ayudas de la transición. Y también preguntarte por el reto, siempre está el reto de la despoblación. Bueno, pues el tema de las ayudas al funcionamiento, como muy bien ha dicho mi compañero, ¿no? Jesús, ¿no? Ahora mismo todo el mundo piensa, ¿cómo se combate la despoblación? Pues es facilísimo. La despoblación se combate con empresas que generan empleo. Y para que generen empleo se le tiene que dar facilidades. Alfombra roja. ¿Vale? Hecho así, esta es azul, pero bueno, tiene que ser roja. Porque lo que no podemos es ponerles obstáculos, ¿vale? Algo que pedimos para que esas ayudas al funcionamiento lleguen al 20%, pues si no pedimos nada del otro mundo, si lo único que estamos pidiendo es lo que se hacen en otros países, que se haga aquí, ¿vale? El otro día estuvimos en Madrid y la verdad que orgullosos de que nos recibiera la ministra. La verdad que orgullosos de ir allí y que nos recibiera la ministra. Pero nos hubiera gustado venirnos con mejores noticias de las que tuvimos. Pero no por eso no vamos a seguir insistiendo que esas ayudas ahora al funcionamiento, que son poco más del 1%, se conviertan en el 20%. Porque esa es la solución para el tema de la despoblación. O sea, no hay otra. Ayudas al funcionamiento al 20%. Ayudas al funcionamiento del 20%. No hay otra herramienta, que combata la despoblación como la provincia de Teruel. Ojalá no la tuviéramos que pedir, porque eso significaría de que no tenemos 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y todos los que estamos aquí, que somos empresarios, sabemos perfectamente lo que nos cuesta levantar la persiana todos los días. No es lo mismo levantar la persiana todos los días en el Vallecillo, en Blancas, en Rubielos, en Pancrudo, en Mora de Rubielos, en toda la provincia, que levantarla en la Plaza España de Zaragoza o en el Paseo de la Castellana de Madrid. Ni muchísimo menos. Muchas gracias. No solo piden, le pueden dar un aplauso, que he visto que alguno hacía el amago. Les iba a decir que no se crean que solo piden, que dan mucho y esta tarde dan premios. Y la Cámara de Comercio de Teruel se incorporó precisamente en el momento en el que llegó el premio a la internacionalización en el año 2008. Es un modelo, además, también que se ha incorporado para destacar todo ese mercado internacional que tienen las empresas en el exterior. Sí, la verdad es que es muy importante, a veces no nos damos cuenta del peso que tiene el exportar de las empresas. Actualmente el 42% del Producto Interior Bruto de este país son exportaciones de las empresas, con lo cual es un dato importante y ayuda a las empresas a afrontar lo que todos estamos viendo a diario, que es
tenemos un parón estos 4 últimos meses, estamos teniendo un parón de consumo interno, pues cuando exportamos tenemos la posibilidad de ese parón hacer que no nos afecte tanto. Lógicamente yo hablo de mi libro, desde la Cámara lo que intentamos es que esas empresas puedan salir con la red cameral que tenemos por todo el mundo, 48 cámaras en el exterior, pues nosotros lo que queremos es acompañar a esas pequeñas y medianas empresas desde el principio hasta el final, que saquen sus productos, que puedan presentarlos. La semana pasada estuvimos en un encuentro que hicimos en Teruel, que vinieron de todo Aragón, no hay que decir que solo venían empresas de la provincia de Teruel, sino de todo Aragón para vender sus productos de agroalimentación, y en menos de 24 horas estaban en contacto con 7 países, 9 importadores, y eso les ha supuesto un ahorro de 13.000 kilómetros y de un montón de semanas de viaje. Yo creo que para eso estamos en las organizaciones, para eso está la Cámara, para eso está la COE, estamos para ayudar a la empresa. Y yo lo que me gustaría es que las empresas se acerquen más, que confíen más en nosotros, que confíen más en lo que podemos hacer. La digitalización es muy importante y lo estamos viendo día a día, que es muy importante en las empresas. Y bueno, yo vengo a hablar de mi libro, lo que me gustaría es yo siempre digo que el que entra en la Cámara ya no sale, porque se engancha, porque sabe que lo hacemos bien, que trabajamos bien, y yo solo os invitaría a que aquellos que no habéis dado ese salto a exportar, pues que probéis a pasar por la Cámara, que seguramente os iréis muy satisfechos. Y no quito más tiempo, porque si no... Sí, tenemos que concluir además, ya lo siento. Jesús. Llegar como la mala de la película, falta Jesús. Pero que también pasen por COE, ¿eh? Evidentemente, evidentemente. Bueno, y Y por Cepime, ¿no? No, Claro. si están en el mismo piso. Aquí cada uno se defiende solo. Cepime es el portavoz, tiene la responsabilidad de darle voz a las pequeñas, medianas empresas. Escuchábamos un mensaje nacional, un mensaje internacional, desde esa otra mirada. ¿Qué mensaje que quieres aportar? ¿Qué se han dejado los compañeros? Bueno, yo creo que tendríamos muchas cosas de las que hablar y poco tiempo, pero bueno, hay muchos problemas y tenemos que mirar no solo los que nos vienen de fuera, sino los que nos vienen de dentro también, los propios. El tamaño de las empresas en general en España, pero en Teruel también, es muy reducido, eso les hace ser poco competitivas. Tenemos que tender a estructuras empresariales mayores, porque cuando vienen crisis desaparecen empresas. El año pasado en Aragón desaparecieron 5.000. Bueno, se han creado otras, no quiero decir que la balanza sea negativa, pero si tenemos estructuras más fuertes aguantarán mucho mejor el tirón. Pero por no quedarme con lo negativo, yo creo que las pymes contribuyen y generan la mayoría del empleo, pero luego tenemos en la provincia actualmente motores tremendos. Yo recuerdo una de las celebraciones de los premios Empresa aquí en Motorland, esto no existía, lo hicimos ahí abajo en el circuito, en una sala, como una sala de estar. Hoy hay un edificio espectacular y se está generando mucho empleo. En Teruel el aeropuerto va como un tiro y su crecimiento es tremendo, y dentro de unos años no alcanzaremos a ver su perspectiva. La comarca Gúdar-Jabalambre tiene un observatorio maravilloso, el turismo está creciendo una barbaridad, y todo esto con fondos públicos, iniciativa privada y la aportación de los empresarios que están allá donde surgen oportunidades de negocio, y por lo tanto seguir animando a los empresarios hoy aquí, a los de Alcaniz, que siempre es un placer estar aquí con ellos, y, bueno, por supuesto, poner a las 3 organizaciones empresariales que estamos aquí a disposición de todos los empresarios para todo aquello que les podamos ayudar. Muchísimas gracias. Para no haberlo ensayado, no ha quedado mal. Se ha visto otro de los valores de las empresas teruelenses, que es la improvisación y la capacidad de comunicación, porque yo creo que además de portavoces de las empresas sois embajadores de la provincia, y se ha visto lo bien que lo habéis explicado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora y así comienza la entrega de premios de este año 2024. ¿Cómo estás? Soy medio. Estar es ser. Estar es vivir. Estar es permanecer. Estar es esencia. Estamos presentes en el territorio, a
A través de 74 oficinas, ofrecemos servicios cercanos y de confianza a nuestros clientes. En Caja Rural de Teruel entendemos la banca universal como la única forma de ofrecer una amplia gama de nuestros productos y servicios financieros de calidad a clientes de todas las edades y localidades. Nos mueve la ilusión por permanecer en una tierra de sueños. Somos referente de banca de proximidad. Apoyamos al medio rural, así como al resto de sectores económicos, bajo una premisa de sostenibilidad con el medio ambiente y ayudando al desarrollo de las personas. La esencia de Caja Rural de Teruel son nuestros socios y clientes. La responsabilidad nos hace aportar soluciones financieras personalizadas de manera ética, transparente y sostenible, apostando por la inclusión bancaria, acercando servicios a todos los rincones del territorio a través del personal de nuestras oficinas. Somos cooperativa de crédito, devolviendo a la sociedad una parte muy importante de nuestros beneficios a través del Fondo de Educación y Promoción, apoyando proyectos sociales, educativos, deportivos y culturales. Cada año son multitud de organizaciones de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico las que se benefician de este fondo social, con el que pretendemos favorecer el crecimiento del territorio. Desarrollo, innovación, progreso, crecimiento y liderazgo son las claves del compromiso con nuestros clientes y socios. Estamos contigo y para ti. Estamos en una tierra de sueños. Estamos con Teruel. Caja Rural de Teruel. Que por si les quieren etiquetar en las redes sociales, es Rural Teruel, exactamente. Todo un mundo el que han abierto las redes sociales, desde canales, comunicaciones más personalizadas para poner la cara, un simple catálogo. Hay negocios como centros de estética, las tiendas, los restaurantes que se llevan un poco la palma, pero cualquier negocio, desde un recurso turístico, un concesionario, una inmobiliaria, ha cambiado, se ha reinventado con las redes sociales. Hasta incluso los oficios más tradicionales tienen su público. Tampoco hay ningún tipo de límite con respecto al lugar desde el que se crea el contenido digital. Ha hecho que hayan surgido nuevas profesiones, si se puede llamar profesional, youtuber, el influencer, sí, ¿no? Podemos llamarle así, por supuesto. De hecho, les vamos a traer un ejemplo con este premio Semilla de este año 2024, que no solo es que ha destacado en las redes sociales, hace mucho más. Ahí le tiene. De soldador a creador de contenido para el sector. Así es como Mario ha hecho crecer su proyecto Rural Metal. Rural Metal empieza a funcionar aproximadamente hace un año. La idea la llevo ya 3 años arrastrándola, desde que empecé a pensar de hacer vídeos hasta que empecé a ejecutar el proyecto y a mostrarme en redes sociales, aproximadamente un año. Yo de esto me doy cuenta cuando estudiaba en clase, ya que a mis compañeros les ayudaba mucho. Yo ya venía de estar soldando un par de años atrás y ahí me di cuenta que lo que de verdad me apasiona, aparte de trabajar, también es explicarle a todos mis compañeros y ver la evolución que tienen. Entonces vi que a través de los vídeos podía llegar a muchas personas y ayudarles a que realizaran sus trabajos o que aprendieran a soldar. El continuo crecimiento de Rural Metal ha hecho que Mario se convierta en la persona más influyente de su sector, acumulando más de 1 millón de seguidores entre todas sus redes sociales. No eres consciente de lo que está sucediendo cuando tienes un crecimiento tan bestial como el que vivimos nosotros. En su día pues lo vivimos de la mejor manera posible. Esto nos animó a seguir creando contenido y a no dejar pasar esta oportunidad. La gran exposición que ha conseguido le ha abierto las puertas a desarrollar formaciones presenciales en Cerrajería Díaz.
un proyecto que impulsa el sector y atrae a gente joven a localidades más pequeñas, acercando también este oficio a sus seguidores. Al final es una cosa que me ha pedido mucha gente, si daba formaciones presenciales para que les enseñara a soldar, y pues al final por la demanda de mis seguidores pues decidimos dar el paso. He encontrado gente que se apasiona a lo mismo que yo, cosa que desgraciadamente en el mundo de los oficios cada vez somos menos, y lo que nos ha ayudado esto es a conocernos y hacer una buena familia, que es lo que digo yo a toda mi comunidad. Pero Mario no aprendió el oficio viendo vídeos, lo aprendió en Cerrajería Díaz, donde enseguida destacó entre sus compañeros y trajo un soplo de aire fresco a esta empresa, teniendo a sus jefes encantados con su trabajo y sus ideas creativas. Un antes y un después pues es a raíz de que viene Mario, porque claro, a raíz de él pues la empresa se ha rejuvenecido, porque claro, yo me he quedado faenas el Madrid, pues porque estaba él, si no, no me hubiese quedado, porque claro, son chavales jóvenes que les dices vamos a las 4 de la mañana y no tienen ninguna pega, y luego volver a las 8 de la tarde, pero con los otros que ya tienen 58 años, 60, pues ya les viene más cuesta arriba, ya, o sea, desde que está Mario ha cambiado bastante. Buah, cojonudo. Yo la verdad es que el primer día que vino de prácticas, en cuanto lo vi el primer día, le dije a mi hermano, digo, al chaval este yo lo cogía ya mañana, lo aseguraba fijo, pero ya lo cogía directamente porque se le ve que es trabajador y muy bueno. Aparte de que es bueno trabajando, es muy buena persona también y muy buen compañero. Rural Metal sigue creciendo gracias al trabajo bien hecho y a la calidad humana que hay detrás del proyecto. Por eso Mario tiene claro a quién agradecer el premio. Bueno, quiero dedicar este premio en especial a mi jefe Miguel, a mi encargado Pepe, a mi compañero Sergio y a todo el equipo que viene trabajando conmigo en Rural Metal, porque sin ellos nada de esto estaría pasando. Bueno, ya ven que muy merecido este premio Semilla de la Caja Rural 2024. Va para Rural Metal, les van a conocer. Lo va a entregar David Gutiérrez, director general de Caja Rural de Teruel, a Mario Sierra, CEO de Rural Metal, y a Miguel Díaz, gerente de Cerrajería Díaz. Veniros para aquí. Acompáñale, Miguel, si quieres. Cuidado. ¿No? Le dejas todo el papel, la comunicación la lleva correcto. Se queda Mario Sierra con el premio. Felicidades. Bueno, buenas tardes a todos. Me he preparado un pequeño discurso y me gustaría leeroslo tranquilamente para no dejarme ningún detalle. Queridos amigos, distinguidos miembros del jurado y apreciados asistentes, es un honor estar hoy aquí recibiendo el prestigioso Premio Semilla de Caja Rural de Teruel en nombre de Rural Metal. Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo, la pasión y el compromiso que todos los miembros de nuestro equipo han demostrado a lo largo de este emocionante viaje. Quisiera empezar este discurso expresando nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas y empresas que han creído en nosotros y nos han brindado su apoyo incondicional. Sin su fe en nuestro proyecto no estaríamos hoy aquí. Sin embargo, este momento de celebración también nos brinda una oportunidad para reflexionar críticamente sobre los desafíos que hemos enfrentado. A lo largo de nuestro camino hemos sentido la ausencia del respaldo por parte de entidades financieras. En repetidas ocasiones nos hemos topado con puertas cerradas y con una falta de confianza que parece estar arraigada en una visión conservadora y poco dispuesta a apostar por iniciativas innovadoras como la nuestra. Este premio es una prueba de que con apoyo las ideas rurales pueden prosperar y generar un impacto significativo. Es esencial que las entidades financieras reconsideren su postura y comiencen a ver el potencial que existe en los proyectos emergentes y especialmente en aquellos que surgen del ámbito rural. Asimismo, no puedo dejar de mencionar la falta de apoyo palpable por parte de nuestros representantes políticos. Los jóvenes emprendedores, en particular, hemos sentido en muchas ocasiones una falta de políticas efectivas y un interés genuino que nos respalde y nos motive a seguir adelante.
Es crucial que las autoridades comprendan que el futuro de nuestras comunidades rurales depende de la capacidad de atraer y retener talento joven. Necesitamos políticas que fomenten el emprendimiento, que faciliten el acceso a recursos y que promuevan un entorno favorable para el desarrollo de nuestras ideas. A pesar de estos desafíos, Rural Metal ha encontrado un camino gracias al apoyo de quienes sí han confiado en nosotros. Agradecemos profundamente a todos aquellos que, de una forma u otra, han contribuido a que este proyecto sea una realidad. Gracias a sus esfuerzos, hoy demostramos que con determinación y apoyo las barreras pueden ser superadas. Este premio no solo celebra lo que hemos logrado hasta ahora, sino que también marca el comienzo de un nuevo capítulo. Continuaremos trabajando con la misma pasión y dedicación, con la esperanza de que nuestras experiencias sirvan para abrir camino a otros jóvenes emprendedores rurales. Gracias nuevamente a Caja Rural de Teruel por este reconocimiento. Sigamos trabajando juntos para crear un futuro más inclusivo, innovador y próspero para nuestras comunidades rurales. Muchas gracias. Muchas felicidades. Sí. Enhorabuena. Felicidades, Mario, que ahí le ven, viene de Castralbo y pasea casi 500.000 seguidores tiene en las redes sociales. El éxito está en ti, es su lema. Creo que le ha ido bien, que lo cumple. Bueno, convertir una necesidad en una fortaleza, lo decíamos al principio, lo acabamos de ver. Es lo que ocurre a muchas empresas a las que la provincia podríamos decir que se les queda pequeña, pero ahora hemos aprendido que es mejor exportar que marcharnos. Para esas empresas que llevan el nombre de Teruel al exterior, compiten además con las mejores, va este Premio Empresa Teruel 2024 a la internacionalización. Sebasa es, desde hace más de 40 años, sinónimo de calidad en el sector del vidrio satinado para un uso sostenible en arquitectura, diseño de interiores, mobiliario y electrónica. Nació en 1983 en Barberá del Vallès, cerca de Barcelona, y en 2018 abrió una nueva planta en Calanda para completar su oferta con nuevos productos y, al mismo tiempo, trabajar y vivir en un entorno más respetuoso y cercano. Ahora la planta calandina ya es la sede central de Sebasa, donde aglutina la producción y las áreas funcionales de la compañía. En el polígono La Fuensalada se fabrica su gran oferta en gama de productos por extensión y especialización. Tenemos la gama más extensa del mercado. En la actualidad tenemos casi 20 tipos diferentes de vidrio lisos, cuando las competencias nuestras a lo sumo llegan a 3, a lo mejor 4, entonces nosotros la verdad que y la medida de algunos hasta 7,25 metros y otros hasta 9 metros es la más grande al mundo, o sea, no hay nadie que produzca una medida tan grande. Y también como espesor, porque con la máquina esta de nueva generación producimos desde el 1,1 milímetro, que es como un papel, hasta 15 milímetros y en otra máquina arrancamos de 2 milímetros hasta 19 milímetros de espesor, y esto hace que prácticamente tengamos una versatilidad en la producción que no tiene nadie. Sebasa facturó en el último año 4,5 millones de euros, con un porcentaje de exportación del 75%. La familia Meli, de origen italiano, impregnó desde el primer momento una proyección internacional al proyecto. Primero de los años 2000 teníamos un gran mercado en lo que era Europa, Alemania, y hemos incrementado desde un 30, un 40, hasta llegar entre un 70 y un 75% en los últimos años. Y cuando digo en todo el mundo, o sea, no tenemos clientes en Filipinas, en Taiwán, en la India, en Norteamérica, o sea que nuestra es global. Sebasa promueve el empleo local con 40 trabajadores, la gran mayoría de Calanda y el Bajo Aragón, y está integrada en el territorio, que le está ayudando a desarrollarse, apoyando iniciativas sociales y comerciales.
La sede dispone de una nave de 8.400 metros cuadrados junto a un terreno de 96.000, que le ofrece un futuro de crecimiento desde Calanda. Pues ya lo han visto, es el Premio Empresa a la Internacionalización para la empresa Sebasa. Entrega a Antonio Santa Isabel, que es el presidente de la Cámara de Comercio, y recoge Giuseppe Meli, CEO de Sebasa, y Alessandra Meli, que es la jefa del Departamento de Compras de Sebasa. Yo no he preparado un discurso, sino que primero quería saludar a la vicepresidenta, María del Mar Marquero, al alcalde de Alcañiz, quien es el anfitrión de esta noche, el presidente de la COE, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, el presidente de CEPIME, el alcalde de Calanda, mi amigo Alberto, el presidente de UNFEAC, que está aquí invitado por mí, UNFEAC, que es la Unión de Fabricantes de Espejos y Almacenistas de Cristal de España, y el vicecónsul honorario de Italia en Zaragoza, que he tenido el honor de invitar esta noche. Muchas gracias y muchas gracias por el premio, por el jurado. Mi agradecimiento primero va al inventor y al fundador de la empresa, mi padre, Pasquale, que tuvo la genialidad en los años ya 60 de empezar con una producción más industrial del vidrio tratado al ácido. Y entonces, bueno, en los años 82 nos venimos para España, concretamente en Barcelona, en Barberá, luego nos mudamos a Vacarisses y luego empezamos la aventura de Calanda. Pero quería terminar con el agradecimiento a mi familia, especialmente a mi mujer, Ornella, que controla las cuentas, ya os podéis imaginar. Mis hijos, Alessandra, que me acompaña, y Pasquale, que empezó la aventura aquí de Calanda. También quiero agradecer los que trabajan en la Cámara, concretamente a Carmen y María, porque nos han dado un soporte importante sobre todo para la exportación. Y luego un reconocimiento especial para los trabajadores, porque sin ellos es que no podríamos ni exportar, ni importar, ni hacer absolutamente nada. Hemos encontrado aquí en Calanda gente estupenda, gente trabajadora, gente dedicada, y esto es muy importante para quien viene, como en este caso, desde fuera. Y quiero contar una pequeña anécdota, cómo llegamos aquí. Llegamos aquí hace unos cuantos años, que estábamos en Vacarisses, teníamos que cambiar el cuadro eléctrico de una máquina muy importante, un gran cuadro. Y entonces empezamos a mirar y entonces salió una empresa, y está aquí el señor Laoz, AMB, de aquí, de Alcañiz. Nos hizo una oferta y apostamos por él. Y realmente cumplió y hizo un gran trabajo, sustituyó todo el cuadro eléctrico, es un cuadro muy importante.
Y entonces cuando luego fue la decisión de, porque ahí donde estábamos ya era pequeño, teníamos que crecer, entonces cuando venimos en esta zona dijimos, oye, si hay empresas que pueden hacer un trabajo de este tipo, evidentemente tenemos un entorno que apoya el crecimiento. Y esto fue el motor que nos empujó, porque desde fuera, y esto lo digo con toda claridad, y sobre todo en Cataluña, que es lo que yo conozco, el resto de España, sobre todo de Aragón, está vista buena, es Aragón, está ahí en un rincón. Y la verdad que cuando tú luego vienes, encuentras gente estupenda, encuentras gran profesionales, empresas que saben hacer trabajos y que son disponibles. Ya cuando estábamos ahí, a AMB le llamábamos y entonces en la tarde o el día siguiente estaban para resolver el problema. Aquí lo tenemos aún más cerca y que es un trabajo muy específico y muy particular. Pero ya hoy en día con los courier y todo esto ya no tenemos ningún problema de servicio, hemos encontrado de todo, desde los embalajes y, o sea, realmente estamos muy contentos. El año pasado ha sido un poco durillo porque el cierre de una fábrica, la apertura de la otra, en fin, es un poco complicado. Quien es empresario lo sabe perfectamente. Pero este año ya estamos empezando a funcionar con una cierta regularidad. Un agradecimiento especial al equipo comercial que no está aquí. Entonces dice, ¿cómo se vende al extranjero? Bueno, uno está en Portugal, uno está en Alemania, uno está en Estados Unidos, a vender. Entonces hay que moverse, hay que apostar. Yo empecé en los años 90, primero de los años 90, contaba antes, digo, he dado mi primera vuelta al mundo. O sea, cuando digo vuelta al mundo es empezar por Asia y regresar por Estados Unidos. Casi 20 días, 3 semanas de viaje, 55 horas de avión, ya no sabía si tenía que comer, merendar, qué es lo que tenía que hacer. Pero esto es la dedicación, lo que se hablaba antes, del empresario, y lo que hay que hacer es constancia, hacerse conocer, y lo mejor de todo, en el último viaje, y termino, a Singapur, el comercial, cuando regresó, dice, hombre, yo entraba en cristalerías que no eran clientes, pero cuando decía, es que soy de Sebasa, ya conocemos la empresa. Entonces, y esto es orgullo, o sea, el nombre de Sebasa ya se conoce en todo el mundo. Y esto es muy importante. Y está aquí, en Calanda, en un pequeño pueblo donde lo más famoso es el melocotón y Luis Buñuel. Gracias a todos. Enhorabuena. Hemos venido a hablar de innovación también a un centro que tiene casi un ecosistema propio. 25 empresas, 120 trabajadores, 212.000 metros cuadrados y que es uno de los principales exponentes tecnológicos de la Comunidad de Aragón. El principal, si lo centramos en el mundo del motor, claro está, porque luego está el aeropuerto de Teruel en aeronáutica, el CITA en bioeconomía. Tenemos ejemplos también a menor escala como Aguaviva, con su vivero de empresas, o el Centro de Despertadores Rurales de Oliete. Todo ello no tendría el mismo impacto sin los medios de comunicación, que les vamos a decir, y sin empresas de imagen y sonido, como la que va a recibir este premio que entregamos a continuación. Es el Premio Empresa 2024 a la Innovación. Audiopro Mudéjar nace en 2005 con el fin de liderar el sector de la iluminación y el sonido profesional en la provincia turolense.
Con más de 20 años en el ámbito cultural y del entretenimiento, estos dos apasionados por los eventos ponen todo su esfuerzo en dar lo mejor de sí mismo para que tu evento salga perfecto. Yo creo que las claves del éxito son hacer las cosas con ganas y con la misma energía siempre, ¿no? La misma energía, el mismo cariño y dando un servicio profesional al cliente. Yo creo que también funciona, sobre todo muy bien en nuestra empresa, es el tema de los trabajadores. Todos los técnicos que vienen con nosotros desde hace muchos años, trabajamos como una familia, ¿no? A pesar de que unos estén en nómina, otros sean freelance, pero en definitiva somos todos una gran familia, que eso nos une y nos hace pues, que el trabajo final, el cliente se quede muy contento por el trato recibido. La actividad cultural, las giras, las transmisiones en streaming son algunos de los trabajos que han ido dando prestigio a esta empresa turolense. Entre los más representativos, el drama de la Cruz de Alcoriza, las bodas de Isabel de Segura de Teruel o la gira de Carmen París. Uno de los actos más importantes, que son las bodas de Isabel de Segura, actualmente estamos desarrollando nosotros todos los temas audiovisuales, llevando toda la dirección técnica de tal evento y bueno, actualmente pues también con innovaciones, desarrollando todo el sistema con fibra óptica, un poco apostando por las nuevas tecnologías y por magnificar, si cabe, una representación de ese calibre. La alta implicación en los eventos que gestionan Audiopro Mudéjar hace que se busque la excelencia en el desarrollo de los mismos. Es por ello que van innovando, como fue la apuesta por el sistema Dante en los eventos o el audiovisual con la nueva adquisición de una unidad móvil de realización tanto en vídeo como en audio. Estamos afianzando el tema del personal, aunque en nuestro sector es muy difícil el encontrar gente que o bien esté preparada o bien quiera trabajar en este sector. Audiopro Mudéjar lleva el nombre de la provincia de Teruel allá por donde va, mostrando su profesionalidad y empeño en el buen hacer de los numerosos eventos que recorren la comunidad autónoma y país, dejando huella en el subconsciente por la satisfacción, creatividad e innovación de un evento muy bien desarrollado para todos sus clientes. Este Premio Empresa 2024 a la innovación, ya lo han visto, es para Audiopro Mudéjar. Lo entregan Daniel Rey, director gerente del IAF, y Juan Ciércoles, presidente de la COE. Lo van a recoger Nacho Hernández, CEO de Audiopro Mudéjar, y Alfonso Félez, director técnico. Esperemos que esto suene muy bien, ¿eh? A ver cómo suena. Casa del Herrero. Bueno, ante todo Alfonso y yo queremos agradecer con gran alegría este reconocimiento que recibimos hoy con la entrega de este premio a la innovación. Queremos dar las gracias a todas las personas del jurado que han pensado en nuestra empresa para hacernos poseedores, ¿no?, de este galardón. Y gracias sobre todo también a todas las personas que día tras día pues, nos apoyan y nos siguen animando a continuar con nuestro trabajo, sobre todo con entusiasmo y con dedicación. Por eso, las gracias con mayúsculas, en primer lugar siempre, para nuestras familias, especialmente a Alfonso, que tiene por aquí a su mujer y a su hija. Y si Audiopro Mudéjar puede estar hoy aquí es gracias pues, a todo el trabajo que, como un equipo bien engranado, pues vienen realizando día a día todos los técnicos de sonido, iluminación y de videoproyección también que van pasando por nuestra gran familia. Ya han transcurrido algo más de 25 años desde que compré un primer equipo de sonido y poco a poco pues todo fue creciendo, sin pausa pero sin prisa. Y desde aquellos, ahora lo hablábamos antes del inicio de esta gala, con algunos de los técnicos que hoy nos acompañan,
Con Juan Carlos, pues eso, ya han pasado más de 26 o 27 años desde que nos conocimos. Gracias pues a Juan Carlos Mampel, a Pedro Oliver, a David Tello, a Chuchi, a Jorge Coco, a Pichín, a Mar Pascual, a Quique Cruz, a Mar García, a Pablo Pérez, a Diego Izquierdo, a Nacho Sánchez, a Fran Fresneda, a David Andrés, a César Zárate, a Mario Lafuente, a Pablo Carvajal, a Daniel Gascón, a Joaquín Tritrí, a Carlos Ansotegui, a Josete, a Juan Campo, que es el técnico que nos está realizando esta gala. Y algunos más que, bueno, pues en este momento ya no me acuerdo. Con el paso del tiempo, los conocimientos de nuestros técnicos y la ilusión han sido fundamentales. Y con el paso del tiempo, la ayuda de nuestros técnicos y el coraje necesarios hemos apostado día a día para la innovación. Algo nada fácil en nuestro sector por ser caro y falto de todo tipo de ayudas. Pero hemos alcanzado pequeños hitos que para el resto de la humanidad pueden parecer tonterías, pero para nosotros es como subir al Himalaya. Como la innovación en estos últimos años de las bodas de Isabel de Segura, llevando todo el sonido por fibra óptica y haciendo verdaderas filigranas técnicas, para que el resultado fuese mejorable, inmejorable, tanto en directo como en las retransmisiones, en streaming y en televisión. Para todos nosotros, las empresas turolenses, y para el resto del mundo, la pandemia marcó un antes y un después. Como resultado positivo de esto, podemos destacar el haber podido revitalizar una asociación que estaba aletargada desde prácticamente la Expo de Zaragoza y que despertó para salir súper revitalizada, y hoy tenemos una asociación empresarial que se llama Silvis, que es una realidad y un buen ejemplo de lucha para la dignificación de nuestro trabajo. Agradecemos a Silvis todo el respaldo y ayuda a la hora de trabajar unidos contra la piratería en nuestro sector, la puesta en marcha del Código Ético para las contrataciones de las administraciones, la lucha por el Estatuto de los Trabajadores de nuestro sector y el trabajo denodado por unas condiciones laborales dignas. Gracias, muchas gracias. Muchas felicidades, Nacho, Alfonso, esta vez al micro, al equipo también por este premio a la innovación. Pasamos al siguiente premio. Yo creo que el primer premio que recibieron los siguientes premiados no fueron ni a recogerlo. Yo creo que, bueno, me lo contó Miguel como lo contaba su padre, que cuando le dijeron que había recibido un premio, llamó al ministerio a ver si su mujer le podía acompañar, y cuando le dijeron que no, pues los dejó plantados. Esa historia, la de tenemos un premio y no sé ni dónde está, la iba contando a todos los clientes hasta que uno se ofreció a traer ese premio que por fin llegó a la Fonda de Alcalá. Esa sinceridad, esa capacidad, yo creo, de ofrecer lo mejor que tenían es uno de los legados que conservan en esa fonda. Supongo que les ha pasado alguna vez eso de estar con alguien y pensar que lo conocen de toda la vida y querer llevarlo siempre a ese sitio a comer porque es su sitio de referencia y saben que es un acierto seguro. Hay una psicóloga que ha vendido millones de libros, ha estudiado cuál es la clave para que los alumnos saquen unas notas buenísimas y los trabajadores rindan más que nunca. Después de años descubrió que ni la educación, ni el aspecto físico, ni siquiera la inteligencia son absolutamente determinantes. Decía que eran dos conceptos, los fundamentales, la perseverancia y la pasión con la que se realizan las cosas. Pues yo creo que esos ingredientes son los que ponen a las judías con sardinas que hacen en la Fonda de Alcalá. Un sitio que uno piensa que es irrepetible, pero es tan fantástico que llevan 3 generaciones repitiéndolo. Representantes de esos negocios que son sinónimo de dedicar toda una vida y de hacer feliz a muchísima gente. Y para ellos es este premio a la trayectoria empresarial de este año 2024.
Si de algo puede presumir Fonda Alcalá de Calaceite es, además de por su cocina, de su trayectoria que supera ya un siglo. Son 102 años en los que la misma familia, los Alcalá, han regentado este emblemático restaurante que con sucesivas modernizaciones continúa en la travesía de la Nacional 420 a su paso por la capital cultural del Matarraña. Continuamos el negocio familiar, luego pues claro, siempre ha habido cosas, un trabajo bastante duro. En un principio, pues la verdad, tanto mi hermano como yo pensábamos dejar el negocio, pero bueno, otras cosas no salieron tan bien, entonces al final decidimos continuar y más que nada por ya el reconocimiento que hemos tenido durante ya los años de mis padres. Entonces la verdad es que una vez que le hicieron un homenaje a mi padre, al cumplir los 80 años, fue una cosa bastante importante, sobre todo para nosotros, la Fonda. Entonces este negocio es que te daba lástima, aparte, bueno, mi hermano cocinaba muy bien. La gastronomía aragonesa, genuinamente del Matarraña, es la protagonista de este establecimiento. Los guisos tradicionales cuentan ahora con relevo generacional, ya que al frente del establecimiento se encuentra la cuarta generación. Siempre que te dan un premio, siempre tienes que estar agradecido. Es una recompensa al trabajo bien hecho, creo que no es una finalidad o un objetivo. La base es producto de calidad, eso lo primero, de cercanía también y proximidad, y luego trabajarlo con cariño. Lo que la gente viene a comer, las fesols judías con sardina de beceite, la perdiz que hacía ya mi abuela, mantenemos también los pies de cerdo, las albóndigas, todo eso lo hemos mantenido, o a veces incluso cogemos recetas de mi abuela y las transformamos o hacemos como una 2.0. Además de ser unos de los embajadores de los productos del Matarraña, la empresa más que centenaria cuenta con más de 20 trabajadores, todos ellos con arraigo en el territorio y comarcas vecinas. Miguel Alcalá Jr. se formó en el mundo empresarial y desde hace unos años se encarga precisamente de la gestión del establecimiento con más historia y solera de todo el Matarraña, que lleva más de un siglo con la misma familia al frente. Bueno, la verdad que al final, como cualquier empresario, pues quieres llevar las riendas de tu propio negocio, la gestión, la dirección. La verdad que te atrae ese proyecto, así hablando con mis amigos, así que hemos estudiado y tal, pues la verdad que toda esa ambición de llegar a una gestión y dirección de una empresa, y qué mejor empresa que una familiar, ¿vale? Con una importante historia detrás, más de 100 años, y la verdad que pues es un proyecto muy ilusionante. Desde Fonda Alcalá de Calaceite subrayan precisamente la continuidad de esta nueva generación. Pues para ellos es este Premio Empresa 2024 a la trayectoria empresarial, es para la Fonda Alcalá. Entregan el premio Miguel Ángel Esteban, el alcalde de Alcañiz, y Jesús Blasco, el presidente de Cepime Teruel. Recogen el premio gran parte de la familia: Ignacio Alcalá, Miguel Alcalá, Rosa Mari Martí, que son la tercera generación de Fonda Alcalá, y Enrique Alcalá y Miguel Alcalá, que son la cuarta generación. Todos arriba. Esto sí que va a ser una foto de familia, ¿eh? Pues nada, en un principio agradecer a todo el jurado el premio que nos habéis dado. La verdad que siempre es un honor recibir premios para los empresarios, más hoy en día, que la cosa está complicada. Y nada, agradecer también a nuestro equipo de trabajo, que sin ellos, como bien han dicho antes, no seríamos nadie, no podríamos desarrollar nuestra actividad diaria sin ellos, y darles
el reconocimiento que merecen. Por otro lado, también queremos agradecer a toda la familia, desde padres, hijos, abuelos, que día tras día han estado trabajando durante estos últimos 100 años para poder dar todo el servicio que hemos dado al cliente, que al final es el más importante. Así que nada, muchas gracias y esperamos veros en el restaurante. ¿Vale? Seguro que... Que vamos, ¿no? Hombre, yo les he dicho que sí. Después de ver además toda esa comida, ¿verdad? ¿Quién se lo va a perder? Está Continuamos con una pregunta casi de examen. ¿Qué sector genera o tiene más peso en el Producto Interior Bruto de la provincia? Chan, chan. Casi de matrícula. Primera fila se lo tiene que saber. Nadie levanta la mano. Es el sector servicios con un 64,5%. Le siguen la industria, energía, la construcción, 7,4%, y lo cierra la agricultura con un 6,8%. Segunda pregunta. Número exacto de empresas que hay en la provincia de Teruel. Primera fila, por favor. Venga, que son los adelantados, o igual por ahí, se lo saben. Están mirando para otro lado. Este es el momento de clase que todo el mundo hace así, ¿no? Si alguno tiene buena memoria, el año pasado hicimos también esta misma pregunta y les dijimos que eran 9.138 las empresas que había. Lamento decirles que habrían fallado, incluso de tener buena memoria, y es una pena porque son menos las empresas que han quedado este año, son 8.612 empresas exactamente. Bueno, son las cifras, pero lo que estamos comprobando esta tarde es la fuerza, la potencia y cómo la retención de talento, la transformación digital y la sostenibilidad son los principales motores de la economía turolense. Una economía que se sustenta, decíamos antes, en esas pequeñas y medianas empresas. Y unánime va a ser el reconocimiento para el negocio que este año 2024 ha querido hacerse con este galardón. Tiene además doble celebración porque cumple 10 años, viene de la capital turolense y el Premio Empresa 2024 es para... Recorriendo de punta a punta la provincia de Teruel, Limpiezas El Torico llega a todo el territorio para prestar un servicio integral que marca la diferencia. Porque tenemos sistemas que únicamente, bueno, hasta el momento creemos que solamente tenemos nosotros, que eso nos hace diferenciarnos. Somos muy meticulosos a la hora de prestar el servicio. En atención al cliente también tenemos muy buen trato y muy buena atención hacia ellos. Y sobre todo se diferencia en el capital humano. La empresa dio sus primeros pasos en 2014. Rubén Bellido emprendió en solitario para 10 años después contar con más de una veintena de trabajadores. En la actualidad completan la plantilla 25 personas. Mi primer cliente, lo recuerdo perfectamente, fue una comunidad de propietarios en la carretera Alcañiz. Y además es uno de los clientes más grandes que tenemos porque es una comunidad muy grande, la cual todavía sigue siendo cliente nuestro. La forma de trabajar de Rubén y su interés por el bienestar del personal son algunas de las claves del éxito. Más que un jefe es un amigo, se pone en tu lugar siempre que lo necesitas y bueno, es maravilloso. A lo que se une la implicación del equipo para llegar a todos los encargos. Limpiezas El Torico este año cumple 10 años, es nuestro 10º aniversario y objetivos que tenemos es la implantación de una nueva línea de negocio, la cual consiste en limpieza ecológica de vehículos a domicilio. Ese es nuestro principal objetivo, nuestro próximo objetivo. Pues, una evolución constante, de crecer, de tener ambición de crecer y la verdad que conforme trabajamos, la verdad que echando todas las horas que echamos, el esfuerzo y las ganas, el ambiente es realmente bueno, pues la verdad que la proyección es muy alta. Somos buenos en la faena que hacemos, la hacemos muy bien y más que todo vemos que el cliente quede satisfecho de lo que hacemos. La evolución de Limpiezas El Torico ha permitido también diversificar el negocio. Es que nos dedicamos a la distribución de productos de higiene y limpieza representando a una marca que es la marca Hooper.
Y como podéis ver, todos estos productos que hay aquí en el almacén son los productos que nosotros utilizamos para la empresa de limpieza, pero son también los productos que distribuimos. El servicio, la atención al cliente y la calidad de los productos son los ejes que guían a este equipo en su labor y su proyección. Y que alguien te reconozca ese esfuerzo y ese mérito, pues para nosotros es una satisfacción inmensa. Mi esperanza es que no se pierda, entonces por eso espero que generaciones venideras puedan continuar con esta labor. Limpiezas El Torico atiende desde el Polígono Industrial La Paz, llegando a todos los rincones de la provincia de Teruel que requieran su buen hacer. Y pasamos con el último de los premios, este Premio Empresa de Teruel 2024, entrega el premio Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, y recogen el premio Rubén Bellido, CEO de Limpiezas El Torico. Hola, ¿me escucháis bien? Sí. ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, agradecer a todas y cada una de las autoridades su presencia en este acto. Agradecer también, como no, al Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, a la Cámara de Comercio de Teruel y, sobre todo, a Cepime Teruel y a COE Teruel por el gran trabajo y esfuerzo que ponen en la organización de esta entrega de premios. También me gustaría agradecer enormemente a nuestro proveedor, el Grupo Hooper, que están por ahí, líderes en la distribución de sistemas y productos de higiene y limpieza, por su implicación con Limpiezas El Torico. Y, por supuesto, agradecer también a todos y cada uno de nuestros clientes, que son cada vez más, y a todos y cada uno de los turolenses por confiar en nosotros a lo largo de estos años. Aparte de estos agradecimientos, no puedo dejar pasar la oportunidad de dar las gracias en mayúsculas y con todo mi corazón a todo el equipo humano que forman y han formado parte de este sueño, de esta empresa de Limpiezas El Torico. A ese capital humano son todos y cada uno de mis compañeros que a la vez se han convertido en amigos. Aunque pueda sonar un poco atópico, pero es así, sin todos ellos, Limpiezas El Torico no sería lo que en la actualidad. Así que este premio, chicos, es reconocimiento para vuestro trabajo. Pero mi mayor agradecimiento es para mi mujer, mi hija y mis padres. A mis padres, porque sé que están súper orgullosos de mí y tienen plena confianza en lo que hago y cómo lo hago, porque así me lo han inculcado ellos y me lo han enseñado. He tenido grandes maestros. ¿Qué son ellos? Porque ellos son trabajo, constancia e implicación en lo que hacen. Y a mi mujer y a mi hija, a mi chiquitilla, porque ellas son las que sufren lo mismo que yo en el día a día. Los errores, los problemas, pero sobre todo las alegrías, éxitos y reconocimientos como el de hoy. Ellas son las que sin darse cuenta aportan diariamente fuerza, tranquilidad, sonrisas y sobre todo mucho, mucho amor y mucho cariño. Y es que así son ellas, amor, cariño y sonrisas en lo que hacen. Limpiezas El Torico nace justo hace 10 años, el 1 de junio del 2014, con el firme propósito de ofrecer un servicio integral de limpieza profesional y adaptado a las necesidades de las y los turolenses. Empezamos despacito, sin prisa, con pequeños trabajos de limpieza en comunidades de vecinos y poco a poco hemos logrado consolidar nuestro trabajo. En el año 2018 integramos una nueva línea de negocio de la mano del Grupo Hooper, que es la distribución, asesoramiento y soluciones de limpieza, higiene y protección. Y ahora, y para celebrar nuestro 10º aniversario, vamos un poco más allá. Una nueva línea de negocio que Teruel y el mundo en general necesita.
la limpieza ecológica de vehículos a domicilio. Y digo ecológica porque queremos comprometernos todavía más con el medio ambiente y diferenciarnos. Sin consumo de agua, ni un solo mililitro de este recurso tan preciado y necesario, y con productos 100% biodegradables, consiguiendo así que una actividad tan contaminante y dañina como el lavado de vehículos en nuestras manos sea completamente inocua, sin ningún tipo de vertido residual. Nos gusta el trabajo bien hecho, el que demuestra la implicación y dedicación de nuestros profesionales, y esa es precisamente nuestra garantía de calidad y es lo que nos diferencia e identifica. Esto es Limpiezas El Torico, ganas, entrega, entusiasmo por consolidarnos y mejorar nuestros resultados día a día. Y para terminar, decir que recibir este premio es un orgullo para mí, porque en él finalmente, al igual que en el resto de los premiados, se ve reflejado todo el esfuerzo, las ganas, el tiempo dedicado al trabajo, el sacrificio, el amor y la ilusión de estos 10 años. Con estos ingredientes del restaurante y rodeándote de un gran equipo de compañeros, hacen que todo sea posible. Así que, 1.000.000 de gracias de corazón. Quería decir, uy, Ahora esto sí. se ha pegado. No nos ha dado tiempo, le íbamos a Estaba decir a Rubén gritando que a pleno se pulmón. quedara, Tienes que volver, ya lo siento. pero ahora os vamos invitando a los 5 premiados, porque otra de las novedades, otra de las innovaciones, ya Nacho dice también que sí, así con la cabeza de, sí, ya sé que tengo que volver a subir, ¿no? Va a ser escuchar directamente a los protagonistas, que hasta ahora los hemos escuchado en formato agradecimiento, acordándose, nos han contado un poco de su negocio, pero queríamos escucharles un poco más, queríamos pedirles Además, un mensaje, un pequeño análisis y tenerlos a todos sobre el escenario. Así que creo que los podemos ir Cada llamando. uno son de un sector y son punteros en su negocio. Rubén Bellido, Nuevo Paseo. Para aquí es el premio empresa, como bien saben, de Limpiezas El Torico, No sé si Miguel Alcalá o Ignacio Miguel Alcalá, Alcalá, creo, cualquiera ¿no? de vosotros. que ha sido el premio a la trayectoria de Fonda Alcalá. Nacho Hernández es quien se ha ofrecido voluntario Adelante, de coge asiento. Audrocom Mudéjar para hacer también de portavoz. Se han llevado el premio a la innovación Y Josep Meli con el premio de Sebasa, premio internacionalización. Y por último, no nos olvidamos que ha sido el primero el premio Semilla, Mario Sierra, de Rural Metal. Os podéis sentar, que es para que os sentéis. Sí, claro. Así estáis más cómodos. Cuidado, Cuidado. sí. Nada, una pequeña... No hay problema. Lo dejamos no ahí. hay ningún problema. Así Hay que la seguridad laboral, muy importante. sí, fundamental. No, que se hunde, se hunde. Y es que, uy, Cuidado ahí, Creo que me... Alfonso, no sé si eso sí que es una trampa mortal. Vamos a dejarlo así. Sí, por si acaso. Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Ya tenéis el premio en vuestro poder. Han pasado 20 años de estos premios y nunca habían reunido a los 5 premiados para que ellos mismos también puedan decir cómo ven la economía turolense. Hemos escuchado el análisis que han hecho los actuales representantes de la Cámara de COE de CEPIME. ¿Cuál es para vosotros la situación actual del mercado? La dinámica será, empieza Nacho, Y va pasando el micrófono, yo no. Os vais pasando el micrófono, os vamos a pedir también que los mensajes sean concretos para que, ya veis, para que todos podáis participar y, bueno, un poco, pues ese es Nacho, el te toca diagnóstico romper el hielo. desde vuestra experiencia, ¿no? Desde vuestro lugar. Te toca, es como la patata caliente. Quien lo tiene le toca hablar. Bueno, pues en estos momentos la economía de nuestro sector empresarial turolense se ve que está creciendo, está en auge. Vemos un montón de, como decía Juan antes, de las ayudas a las empresas, pero siempre hay un pero. Cuando descendemos a nuestros negocios, especialmente a los negocios pequeños, de las pequeñas y microempresas, pues nos topamos con muchos más inconvenientes que ventajas, ¿no? A la hora de potenciar todas las ideas que llevamos en nuestro interior y que queremos plasmar. Está claro que hay que agradecer, como decía antes aquí el compañero, a las entidades financieras cercanas, como es Caja Rural, en este caso, la ayuda que nos prestan, porque es algo muy de tú a tú, ¿no? Y eso creo que les identifica a ellos y nosotros nos sentimos identificados con ellos. Y eso sí que, de alguna manera, nos ayuda, pero tenemos que superar muchos hándicaps. Bueno, pues yo la economía en nuestro territorio, esto lo digo desde el punto de vista, desde mi día a día, que al final yo me dedico al oficio.
Desgraciadamente, yo me encuentro que cada día hay menos gente de oficio, muy poca gente joven, y que en nuestro sector, como este problema no se solucione y se apoye la formación y el dar visualización a la gente joven de que el oficio tiene mucho futuro en nuestras zonas rurales, tendremos un grave problema. Para nosotros es algo distinto, porque nuestra proyección es más exterior que local. Lo que sí, ha habido un premio hecho por Caja Rural. Caja Rural, pero es muy a bajo nivel, digo yo, o sea, muy para el particular, la muy pequeña empresa. Entonces tendría que dar el paso siguiente y entonces empezar ya a dar soporte a otro tipo de empresas. Esto es una pequeña crítica, pero realmente si el territorio quiere crecer y el banco quiere ser de este territorio, tiene que hacerlo. Y luego el tema de la profesionalidad. Es un tema que a nosotros nos cuesta. Él dice de oficio, y no solamente de oficio, o sea, formación en general. Hay dificultades en encontrar jóvenes y no jóvenes, y sobre todo con cierta formación y que puedan soportar. Cuando uno quiere crecer, como en nuestro caso, a nivel internacional, se necesita otro tipo de personas. Nosotros, en cuanto a plantilla de trabajo, súper satisfecho porque el personal responde, pero cuando ya vamos a nivel de marketing, a otro nivel, entonces ya sí que el problema se pone bastante grave. Y aquí yo no sé si la Administración puede hacer algo, pero evidentemente tiene que ayudar. Son diferentes visiones, diferentes puntos de vista. La de Rubén Bellido, ¿cuál es? A ver, yo pienso que la economía en el tejido empresarial, a nivel de, pues bueno, de nuestra provincia y llevándolo un poquito más allá, según desde el lado del punto de vista desde donde lo mires, se ve de una forma o de otra. Pero yo como empresario, sí que es verdad que yo la veo bien, ¿vale? Por lo menos en la provincia de Teruel es verdad que habrá gente que esté pasando por malos momentos, desgraciadamente, pero también veo que tanto instituciones como bancos y demás tienen que seguir luchando por las empresas, y principalmente hablo pues por la provincia de Teruel, que es para lo que estamos aquí. Hay que seguir luchando todavía más por ellos, intentando conseguir más objetivos, esos objetivos que planteabais al principio, porque para nosotros es muy importante. Nuestra provincia tiene mucho que ofrecer, hay grandísimos profesionales, pero sin un poquito más de ayuda yo creo que no seremos capaces de llevar Teruel, la provincia de Teruel, hasta el punto donde se merece, que es un punto, bajo mi punto de vista, muy alto, ¿vale? Porque tenemos cosas, naturaleza, tenemos servicios, tenemos mucha profesionalidad y hay que luchar por hacer que esto llegue hasta el punto más alto. Hola, buenas tardes. Bueno, en un principio yo creo que estamos en una buena situación en la comarca, Matarraña, Teruel. El sector servicios yo creo que ha crecido, tenemos un turismo de más calidad, donde la gente viene a disfrutar, a relajarse. Yo creo que estamos en un buen momento. Sí que es verdad que la mano de obra escasea, cuesta encontrar mano de obra, pero cada vez la mano de obra o el equipo de trabajo es más joven, gente más profesional, y al menos en nuestro sector yo creo que el sector servicios está en pleno ascenso y en un momento bastante bueno, bajo mi punto de vista, vaya. Estas son las primeras impresiones. No lo habíamos dicho, pero bueno, podían también desde el público tomar la palabra por alusiones. David Gutiérrez, que es el director general de Caja Rural, tiene micrófono. Quedaros este. Sí, por alusiones, bueno, agradecer un poco todas las intervenciones. En la parte crítica me tomo nota, no nos conocíamos personalmente, pero creo que estás en una posición, me permites el tuteo. David, acércate el micro, por favor, sí. Creo que tienes una percepción equivocada de lo que somos en Caja Rural y el Grupo Caja Rural. En primer lugar, porque gran parte de nuestro negocio viene precisamente de las pymes y de las pocas grandes empresas que hay en Teruel.
No sé si había una experiencia negativa en el pasado, lo desconozco, ¿eh? Pero tienes mi palabra que mañana te llamaré, nos entrevistaremos. No obstante, recuerda que siempre hay la señora. Sí. Y es tremenda. No te preocupes, no te preocupes. Pero quiero decir que no somos infalibles, tratamos de trabajar con casi todo el mundo. No podemos contentar a todos, eso está claro. Pero créeme que vivimos de comprar créditos, o de venderlos, mejor dicho, y de trabajar con las empresas. Para que te hagas una idea, yo te diría que de la cuenta de explotación nuestra, pues más o menos, un 60%, por no decirte un 70%, viene del negocio de las empresas. Con lo cual, lo de que no se trabaja con las empresas o que solo trabajamos con el particular, créeme que es una percepción equivocada. Pues esa es la explicación. Gracias. Muchísimas gracias, David. Solo una pregunta más, porque vamos ya apurados de tiempo. Venga, pues última pregunta, última ronda. Os han unido estos premios, os une también esta provincia de Teruel y os queríamos pedir un mensaje desde vuestra experiencia, trayectoria, diferentes procedencias, diferentes realidades, pero para quienes estén empezando, para quien esté montando una empresa, para quien se encuentre con las dificultades, para quien esté arrancando en esta provincia de Teruel, ¿qué le diríais de esto te va a pasar, pero sigue adelante? Bueno, yo les diría que luchen, que crean en el proyecto y que trabajen duro. Yo creo que nosotros o nuestra familia lleva 100 años de experiencia, de trabajo, de momentos buenos, malos, de crisis, y seguimos a flote. Cuarta generación, relevo generacional y nuevas ideas y nuevos proyectos en el horizonte. Así que eso, que luchen, que crean y que se esfuercen mucho. La perseverancia, sí señor. ¿Más mensajes? A ver, pues yo les diría lo que he hecho yo. Yo hace 10 años, tuve esta idea y hay que currar mucho, como bien dice, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que madrugar, hay que echarle muchas horas, pero al final todo eso, el tesón que pones, la pasión que le pones a algo que realmente te apetece conseguir y llevar adelante. Yo mi ejemplo, y pienso que muchos de las empresas y de los autónomos hay por aquí, yo me he pegado años, en estos 10 que tiene de antigüedad la empresa, yo me he pegado muchos años levantándome a las 3:30 o las 4 de la mañana, yo me levantaba casi antes que los panaderos, y llegando a mi casa a las 8, 8:30, 9 de la noche. ¿Vale? Entonces, al final, es verdad que al principio, cuando empiezas, pues empiezas tú solo y tienes que luchar, tienes que currar, tienes que madrugar y te tienes que esforzar. Ahora somos un equipo de 25, 26 personas y al final todos esos madrugones y todo ese esfuerzo, pues tiene la recompensa en un gran equipo humano detrás. Así que, a currar. Y a madrugar mucho. Yo solo puedo decir que es una sorpresa muy, pero que muy positiva el entorno, porque nosotros es muy poco que estamos aquí en la provincia de Teruel. Positiva en todos los aspectos, las personas y la comida. Y lo que suena y cada vez más es Aragón en general. Y yo creo que dentro de Aragón la provincia de Teruel va a tener un peso no importantísimo, pero bastante importante. También sabemos que es una provincia pequeñita, donde no hay tantísima gente viviendo, pero todo el mundo, las personas que han venido, han visto dónde estamos y la empresa, el entorno, cómo se vive y tal, dice, hombre, pero este es un medio paraíso. Y esto yo creo que merece la pena y es un orgullo para todo lo que son turolenses y no solo turolenses, aragoneses, y de vivir y de haber nacido en esta tierra. Bueno, pues yo me encuentro ahora mismo empezando con la empresa. Todos los problemas que hemos comentado pues los voy afrontando en mi día a día. Al final, a la gente joven que empiece como yo, lo que le puedo recomendar es que nunca se deja de luchar, y lo más importante, que nunca se deje de soñar, y un lema que tenemos nosotros en nuestro equipo es que aquí no se rinde nadie. Te lo han puesto difícil, Nacho. A ver ahora qué dices. Te ha tocado arrancar y A ver ahora qué dices, te lo han puesto difícil.
pues yo apoyo todo lo que han dicho los compañeros y simplemente añadiría, sobre todo en nuestro sector, es la diferenciación. Siempre tienes que dar un plus de diferenciación con respecto a otras empresas que están haciendo algo similar, parecido a lo que estás haciendo tú. Y sobre todo rodearte siempre de un gran equipo, que es lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Os conocíais ya previamente? No. ¿No? No, bueno, pues mira, qué buen encuentro hemos tenido con estos 5 premiados de este año 2024, a quienes damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias por sumaros a esta experiencia que hemos ingeniado este año. Muchas gracias y felicidades. Te puedes llevar el micro como si fuese tuyo. Y solo falta una intervención de cierre. Te voy a dejar los honores para que presentes a la última persona a intervenir esta tarde. Bueno, el último reto que tienen las empresas turolenses es el Fondo de la Transición Justa que el Gobierno de Aragón presentó aquí hace apenas un mes. En total, 88 millones de euros, cuya última convocatoria salió hace unos días. La dirigida, en este caso, además, a las grandes empresas y que, en este caso, fomentan la eficiencia energética. Bueno, ayudas que llegan gracias a esos fondos de cohesión europeos que nos recuerdan el pasado minero de esta provincia y que se financiarán al 50% proyectos que se seleccionan por concurrencia competitiva. De todos modos, quien mejor conoce estas ayudas es quien encabeza la Consejería de Economía, Empleo e Industria y vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, a quien le cedemos ahora mismo la palabra. Mar Vaquero. Buenas tardes a todos. En primer lugar, alcalde de Alcañiz, un placer volver a esta ciudad y además hacerlo rodeada de empresas que demuestran el carácter y la rasmia turolense. También a directores de gerente, en este caso del IAF, director general también de Comercio, presidentes de COE Teruel, de Cámara de Comercio de Teruel y de CEPIME. Además, también veo que está COE Aragón, Miguel Marzo, veo que también está CEPIME Huesca. Por supuesto, a todos los alcaldes de otros municipios que también nos acompañan, a nuestros diputados provinciales, que hoy también están aquí, diputados autonómicos y diputados nacionales y otras autoridades. Y permitidme que nombre a todos ellos, que es algo que solemos hacer muchas veces los políticos cuando salimos a iniciar nuestros discursos, pero creo que es importante que aquellas personas a las que elegimos para que nos representen acompañen este tipo de actos y, sobre todo, cuando de lo que se trata es de reconocer el compromiso, reconocer la entrega y reconocer el trabajo de todas aquellas empresas que sirven para construir la provincia de Teruel, generando oportunidades y dando también proyectos de vida. Yo, de todo lo que he escuchado aquí hoy, me resultaría muy difícil ser original, pero sí que quiero por lo menos trasladar el mensaje del Gobierno de Aragón de por qué estamos alineados a muchos de esos mensajes y también a la forma de ser de estas empresas. Lo primero que quisiera destacar es la virtuosa alianza y que da buenos resultados de la colaboración público-privada. Una colaboración pública-privada que se trata de trenzar esas oportunidades entre las empresas, a las que quiero agradecer hoy porque son las grandes protagonistas, el haber compartido con nosotros esas experiencias de éxito y que tienen mucho que ver con el apoyo que desde las instituciones, tanto en este caso desde el Ejecutivo aragonés al cual represento, pero también en colaboración con otras instituciones, como son las diputaciones, las comarcas o los ayuntamientos que están aquí representados, debemos entregarnos a cumplir con esos objetivos. Son las empresas las que se encargan, con una legítima dedicación, a cumplir con objetivos económicos, pero que desempeñan también una importante labor social. La labor social de crear empleo en una provincia, especialmente como es Teruel, tan reivindicativa con la generación de oportunidades y al mismo tiempo también de favorecer con su esfuerzo en generar recursos para poder repartir y mejorar también los servicios públicos. Creo que eso es lo más importante que hay que destacar en un día de hoy con los que estamos aquí representados. Colaboración público-privada como virtuosa para generar oportunidades, para generar bienestar, prosperidad y, además, garantizar los servicios públicos. Yo creo que Teruel se ha ganado a lo largo de todos estos años el legítimo derecho a reivindicar ver cumplidas sus aspiraciones. Creo que también es honesto que, como representante de un Ejecutivo,
Planteé que a lo largo de décadas todos los gobiernos nos hemos dedicado a tratar de paliar uno de los principales problemas que hemos visto hoy aquí reflejados, y que es la despoblación. Y aunque nos cueste reconocerlo, ninguno lo hemos conseguido. Y creo que es importante que sigamos comprometiéndonos con ello, que sigamos pensando en cuáles son esas experiencias, esas fórmulas, y que muchas veces solamente tenemos que ver reflejadas en el esfuerzo, en el compromiso, incluso a veces del fracaso y del que tenerse que levantar de todas y cada una de las empresas. Yo quisiera felicitar fundamentalmente a todos vosotros, a los que hoy habéis recibido este premio, como es el Torico, como es la Fonda Alcalá, como es Sebasa, como ha reconocido ese calor que ha encontrado en Teruel y que ha reconocido como nadie la valía y el valor de todos los turolenses, al que le tengo que agradecer especialmente, como también Audiopro Mudéjar, una importante también empresa que ha sabido reflejar la innovación por la que tanto estamos en estos momentos peleando, y lógicamente también Metal Rural, con una iniciativa que reivindica la necesidad, en un momento en el que apostamos tanto por la tecnología y por la innovación, de seguir trabajando también por ofrecer a los jóvenes oportunidades a través de empleos, de oficios de toda la vida, y que siguen siendo necesarios también para la transformación que necesita la provincia de Teruel. Por ello, hoy es un día muy importante, después de 20 ediciones, para seguir reivindicando el papel de nuestras empresas. Sin ellas sería imposible hablar de servicios públicos, sin ellas sería imposible hablar de vida en nuestros pueblos, porque a pesar de que hay muchos pueblos de Teruel que siguen perdiendo población, hay que seguir apostando por ellos. Y ese tiene que ser el compromiso del Gobierno de Aragón. Yo decía que hay que reconocer que no hemos acertado con las fórmulas ninguno de los sucesivos gobiernos para seguir dejando de hablar del problema de la despoblación. Pero hay algo a lo que no podemos renunciar, no solamente los gobiernos, sino sobre todo los turolenses. Y esa es que en cualquier municipio, viva una persona, vivan 10 personas o vivan 100 personas, podamos seguir garantizando unos servicios públicos de calidad. Sigamos garantizando la seguridad de que si uno se pone enfermo va a llegar un médico a tiempo, o va a haber una ambulancia que va a ser capaz de llevarle al centro médico más cercano. Seamos capaces de garantizar que hay unas infraestructuras que nos van a permitir desplazarnos con facilidad, o unos medios de transporte que también nos van a dejar llegar al pueblo más cercano para garantizar o para poder también seguir prestando los servicios que son más básicos y más necesarios. O también, cómo no, garantizar la educación de nuestros hijos, saber también que ese tiene que ser uno de los puntales fundamentales para garantizar ese relevo, no solamente a nivel profesional, sino también, tan importante, a nivel generacional. Hoy hablábamos aquí de cuáles son los instrumentos que en estos momentos tiene la provincia de Teruel, y es verdad, muchos años, ya décadas, hablando del FITE, de un fondo que tiene que servir para la transformación de Teruel, pero que todavía no ha conseguido llegar y alcanzar todas las aspiraciones. No por ello tenemos que seguir trabajando para que esos 60 millones cofinanciados por el Gobierno de Aragón y por el Gobierno de España sigan dirigiéndose, sigan acertándose hacia esas infraestructuras, hacia esos servicios o a esos proyectos que realmente sean transformadores. Este año también hemos puesto en marcha, tal y como se ha dicho, a través del IAF, y que es verdad que tanto con el director gerente Daniel Rey tuvimos la posibilidad de presentar en Teruel, también aquí en Alcañiz, siendo muy conscientes y conocedores de que en Teruel es importante estar en la comarca de Teruel y alrededor, pero también en el Bajo Aragón, con ese fondo que tienen que ser oportunidades, un fondo también cofinanciado que, si bien son 88 millones de euros, puede llegar a casi 200 por el hecho de ser cofinanciado, y que ha querido dirigirse a esos que tienen que ser los sectores estratégicos de la provincia de Teruel. Hay que seguir apostando por la agricultura, hay que seguir apostando por la industria cada vez más pujante y que sabemos que necesita de mano de obra, pero que a través de la formación y de la mano de los agentes sociales estamos esforzándonos por encontrar esos perfiles. Ese match perfecto entre los perfiles profesionales que están demandando de las empresas, pero también esos perfiles que tienen que saber acertar para que esas personas puedan tener el puesto de trabajo al que aspiran. Sectores estratégicos, como digo, y que también uno de ellos tiene que seguir necesariamente apostando por la tecnología y por la innovación, que es uno de los que ha resultado aquí premiado. Desde el Gobierno de Aragón estamos convencidos de que esta tiene que ser la legislatura de la tecnología, pero no pensando solamente en la tecnología en sí,
En Teruel hay muchas empresas que se dedican a otro tipo de sectores, pero que sin duda alguna, con la tecnología, permeabilizando esa utilidad de la tecnología y esa capacidad transformadora, estamos convencidos de que van a conseguir una mayor competitividad y con ello también una mayor productividad. La eficiencia también energética, necesaria para apostar por la sostenibilidad a la que todas las empresas, da igual el tamaño, pequeñas, grandes, incluso autónomos, aquellos que ponen en marcha a través del emprendimiento una idea, un proyecto, tienen que apostar por ese necesario compromiso con la sostenibilidad, porque es lo que nos va a garantizar también seguir pensando desde el presente en generaciones futuras. Sectores también tan importantes en Teruel como es el turismo, con esa maravillosa riqueza que es el paisaje, sus tradiciones y su cultura, y en la cual nos tenemos que seguir implicando también las administraciones. Un fondo de transición que iremos viendo cuál es su evolución, pero que esperamos que de verdad que siga para transformar. Por otra parte, compromisos también del Gobierno de Aragón tienen que seguir teniendo que ver con las reivindicaciones que hoy hemos escuchado aquí. Si para algo son útiles estos actos a los que acudimos, bueno, además de poder participar en esos reconocimientos, es por la verdadera tendencia y capacidad que tenemos que tener de escucha con las reivindicaciones de nuestras empresas, como decía, pequeñas, grandes, autónomos o de cualquiera de los sectores. Saber a qué nos tenemos que dedicar, saber, más allá de discursos triunfalistas, dónde seguimos fallando, sin saber encontrar cuál es la clave de lo que, como decía, con una legítima reivindicación nos siguen pidiendo, en este caso, los turolenses. Por eso espero que estemos a la altura y que podamos seguir respondiendo, que cada vez tengamos la oportunidad de colaborar de una forma más estrecha con estas empresas que cada día nos dan una muestra de lo que es el esfuerzo, de lo que es el trabajo, de lo que es el compromiso y de lo que es querer a una provincia que sigue aspirando a ser un referente no solo en España, sino también a nivel internacional. Y eso lo veíamos también con uno de esos premios. Me decía el presidente de Cámara, dice, Teruel, con los últimos datos, es la tercera provincia en la que más se han incrementado las exportaciones. Es algo de lo que también podemos presumir en Aragón. Las empresas turolenses, me voy a referir especialmente a ellas, no solamente generan oportunidades en todos y cada uno de los 236 municipios en Aragón, en todas y cada una de sus 10 comarcas. Además, favorecen también que sus mejores productos, aquello en lo que tenéis especial talento, seáis capaces de llevarlo a otros mercados a través de esa internacionalización y que, como se basa, deis muestras de que sois capaces de ellos y que además podéis ser un gran referente. La internacionalización no solo va a permitir dar una muestra, más allá de nuestro país, de la calidad de los productos turolenses, sino que además seguirá ayudando a fortalecer la posición de las empresas en los mercados, diversificar riesgos, sobre todo en un momento, como vemos, que con esta globalización estamos más sujetos también a las amenazas y a las tensiones que se crean en los mercados y que, por lo tanto, puede ser una oportunidad diversificar ese riesgo accediendo a otros mercados y llevando allí vuestros productos. Lo más importante de todo que os quiero transmitir es que estamos alineados con todos vosotros, que tenemos por delante un gran reto con esta provincia, que tenemos que satisfacer las necesidades no solamente de generar empleo, de ayudaros a generar empleo, sino que además también Teruel por fin supere ese estigma de pensar que cada vez tiene menos oportunidades porque cada vez quedan menos personas en nuestros pueblos. Tenemos que seguir trabajando con ello de la mano de nuestros agentes sociales, de la mano de las organizaciones empresariales que son representativas de la sociedad turolense, encontrar esas fórmulas de éxito que consigan de una vez por todas que el Gobierno, en colaboración con el resto de instituciones, sea capaz de tener la sensibilidad suficiente para conseguir la identificación con todos los turolenses que llevan muchos años reivindicando y que por fin creo que ya se merecen. Muchísimas gracias. Última pregunta. ¿Qué es lo que toca después de una entrega de premios? Ahora llega ya. Simplemente queríamos agradecer a COE, Cámara, CEPIME, al Gobierno de Aragón, a LIAF la confianza. Mi nombre es Cristina Teruel.
A Javier Lizaga seguro que le conocéis porque es televisivo. Esperamos que hayan estado tan a gusto como nosotros hemos estado. Esperamos también que estos premios hayan podido mostrar esa capacidad de colaboración, ese compañerismo que a veces no se cuenta que también hay entre las empresas turolenses y que también es toda una fortaleza. Este coloquio invitamos a que se traslade a ese vino que les espera en el hall de Tecnopark y solo falta la foto de familia. Dos fotos. Primero tendrán que subir los premiados, después premiados y quienes les han entregado los premios. Y muchísimas gracias, buenas tardes. Y muchas felicidades.